Hola a todos, soy Edwin Arteaga. Bienvenido a este tu canal, La Nave de Teseo, un espacio donde navegamos a través de libros, personajes, mitología, arte y muchos temas más. Hoy hablaremos del olvido, de los recuerdos, navegaremos por los laberintos de la memoria. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Algunos amigos nos habían estado escribiendo inquietos qué había pasado con la nave de Teseo, si la nave de Teseo había naufragado, pero para nada, aquí está la nave de Teseo, continúa firme. Por el contrario, tratando cada vez más de mejorarla para ustedes. Queremos que este proyecto dure mucho tiempo para seguir compartiendo acerca de los temas que tanto nos apasionan. Y como ya lo adelanté, hoy abordaremos a través de la literatura el tema del olvido, los recuerdos, la memoria. Este es un tema que particularmente me emociona. He estado investigando durante mucho tiempo y he estado revisando este tema en la literatura. Y de pronto no sé si alguna vez nos preguntamos por qué los seres humanos olvidamos cosas que anhelaríamos recordar o por qué recordamos cosas que quisiéramos olvidar. Podríamos decir de manera anticipada que la memoria es caprichosa. No sabemos si este es un tema de selectividad de los recuerdos o capricho del olvido. Pero en realidad recuerdo y olvido son dos caras de la misma moneda. Este tema del recuerdo y olvido ha sido tratado principalmente por la literatura. Imagínese lo triste que sería la vida humana si pudiésemos recordar absolutamente todo, pero de igual manera lo lamentable que sería nuestra vida si olvidáramos absolutamente todo. Olvidarlo todo sería un desperdicio. Recordarlo todo sería una tortura. Vamos a ver entonces cómo a través de la literatura se ha visto este tema de la memoria. Y nos remontamos entonces a la mitología griega. En la mitología griega, la memoria estaba personificada en Mnemósine. Mnemósine era hija del dios Urano, dios del cielo, y de Gea, diosa de la tierra. Nace Mnemósine, que viene siendo este ser que es la que guarda los secretos del conocimiento y la belleza. En Mnemósine se une a Zeus y de esa unión nacen las musas. Las 9 musas que son bastante conocidas en la mitología, entre las cuales encontramos, por ejemplo, a Clío, que es la musa de la historia, pero también encontramos a Calíope, que es la musa de la retórica y la poesía, pero también hay musas para la música, hay musas para la danza, para la astronomía, para la elegía, para la comedia y para la tragedia. Las musas son las guardianas del arte y de la ciencia. Y este es el primer punto que quiero resaltar, porque normalmente siempre hablamos de las musas referido al arte, pero no a la ciencia. Y las musas son guardianas no solamente en el arte, sino también de la ciencia. Pero fíjense cómo todas nacen o se originan de Mnemósine, que es la memoria. Es decir, Clío, que es la musa de la historia, se desprende de Mnemósine, que es la memoria. Quiere decir que sin memoria no hay historia. La historia es hija de la memoria. Pero de igual manera lo es la música, de igual manera lo es la comedia, de igual manera la retórica, de igual manera lo es la poesía. Y normalmente cuando hablamos de las musas siempre lo estamos hablando como algo externo y hemos relacionado las musas con la inspiración y la inspiración asociada a temas externos como ver un gran paisaje y a partir de ese gran paisaje inspirarnos. Pero a partir de la enseñanza que nos da el relato mitológico, si bien puede haber algo de cierto en esto, si bien un elemento externo puede activarnos, en realidad la inspiración viene de adentro porque surge de la memoria. Entonces, para que tengamos en cuenta este elemento. Pero, al igual que la memoria se encontraba personificada en Mnemósine, también hay una representación del olvido. El olvido se encuentra representado por un río que se encontraba en el Hades, en el inframundo, recogía el inframundo, y es el río Lete. En este río, cuando las personas entraban en la muerte y bebían de él, automáticamente olvidaban su vida pasada. Entonces fíjense cómo tenemos
la memoria personificada y cómo tenemos el olvido representado. Acá en como una especie de mujer de diosa y acá en un río. Pues bien, este tema ha sido tratado de manera maravillosa por la literatura y hoy quiero traer a colación principalmente a un gran autor y que es un autor latinoamericano que es Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges es un autor que no solamente es un gran poeta, sino un gran cuentista y he notado estudiando la obra de Jorge Luis Borges que en su obra vemos que en la poesía trata de manera profunda el tema del olvido. En cambio, en los cuentos trata más cercano el tema de los recuerdos. O sea, hay esta distinción que he podido percibir a partir de la lectura de la obra de Jorge Luis Borges. Entonces nosotros vamos a encontrar poemas como por ejemplo, hay un poema que es fragmento de un evangelio apócrifo y en ese poema Jorge Luis Borges dice, por ejemplo, yo no creo en venganza ni perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón, dice Jorge Luis Borges. Hay otro poema en el cual Jorge Luis Borges conjuga en una sola línea los tres tiempos cuando dice, ya somos el olvido que seremos, ya somos en la tumba las dos fechas. Entonces fíjense cómo a partir de la poesía está este tema del olvido siempre presente en la obra de Borges. Borges es una representación comparando siempre el sueño con la muerte, comparando el tiempo con el río. En Arte Poética, precisamente, un gran poema de Borges dice, mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Y es que precisamente en la poesía, Jorge Luis Borges parece recordarnos nuestra fragilidad, nuestra condición humana, porque el olvido lo que precisamente nos recuerda es nuestra fragilidad, nos recuerda nuestra mortalidad. Es como si nos enrostrara que somos ave de paso por este mundo. Pero fíjense, de la misma manera como Jorge Luis Borges desarrolla a través de su poesía este tema del olvido, en sus cuentos trabaja de una manera diferente porque hay unos cuentos donde va a desarrollar de una manera fuerte el tema de la memoria. Hay dos cuentos principales, en el día de hoy quisiera tratar uno de ellos, que es en una de sus obras más famosas, que es Ficciones, del año 1994, hay un cuento que se llama Funes el Memorioso. Es un cuento bastante famoso, usted lo puede consultar allí en internet. A propósito, aprovecho este espacio que ha llegado hasta aquí para invitarlo a que se suscriba a nuestro canal, a que de igual manera active la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros programas donde tratamos siempre temas como estos. Y de igual manera nos deje su comentario. Aquí estamos hablando de Jorge Luis Borges. Si de pronto hemos pasado por alto algún poema o no vamos a hacer mención de algún cuento, usted nos puede hacer alguna sugerencia en los comentarios y con mucho gusto podemos interactuar. Y de esta manera alimentamos de una manera más íntima este diálogo. Pues bien, en ese cuento que se llama Funes el Memorioso, es un personaje que se llama Ireneo Funes, un muchacho de 19 años que tiene un accidente y después de ese accidente va a quedar con limitaciones en su movimiento, pero a partir de ese accidente va a desarrollar una memoria prodigiosa. Antes de ese accidente era una persona cualquiera, de esos que respiraba porque le tocaba, miraba sin ver, oía sin oír. O sea, una persona sin ninguna situación, ningún atributo en especial, sin nada que resaltar. Pero después de este accidente va a desarrollar una capacidad que permite que Funes de manera rápida pueda aprender e incorporar muchísimos idiomas. Aprende muchísimos idiomas, podía reconstruir de manera completa un día, aunque para poder reconstruir de manera completa el día, eso le tomaba exactamente otro día. Estaba lleno de infinitos detalles. Es más, se decía que quizás al momento de su muerte no iba a alcanzar a reconstruir las vivencias de su niñez, porque era una percepción de todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Quizás ahora mismo estoy aquí concentrado, pero a mi alrededor están ocurriendo muchas cosas. Bueno, Funes el Memorioso tenía la capacidad de poder captar todos esos detalles. Dice Borges que podía recordar cada hoja de cada árbol, de cada bosque, incluyendo las veces en que lo imaginó, que lo representó, las veces en las que
pensó en él. Lo que podríamos considerar que en principio era un gran don, con el tiempo terminó convirtiéndose en un gran problema, en una gran desgracia. Porque de hecho el mismo Funes al momento de definirse dice: mi mente es un vaciadero de basura, soy como un bote de basura, porque no podía omitir detalles de absolutamente nada. Y esta situación lo hace ser un ser que sufre, porque es incapaz de dormir, porque incluso en medio del sueño está pendiente a todas las percepciones. Y Jorge Luis Borges dice una expresión que a mí me llama mucho la atención, porque dice: incluso yo sospecho que pese a todo y esa capacidad, no era capaz de pensar, porque es que para pensar hay que olvidar, para pensar hay que generalizar, para pensar hay que abstraer. Y esta era una persona que al estar lleno de tanto detalle y al no poder ejercer una depuración, era incapaz de pensar. De hecho, en algún momento trata de limitar sus recuerdos y dice que no, que va a limitar sus recuerdos a unos 70.000 recuerdos. Pero al final terminamos viendo que esa intención de limitar sus recuerdos era un proyecto completamente inútil. Al final, Funes termina falleciendo. Borges mata a los personajes de una manera particular, nada que tenga que ver con este tema de su memoria. Pero fíjense entonces cómo, a diferencia de lo que nos presenta en sus poemas, que nos desarrolla la parte que tiene que ver con el olvido, acá nos desarrolla la parte que tiene que ver con los recuerdos, que tiene que ver principalmente con esa facultad de la memoria. Lo que nos quiere mostrar Jorge Luis Borges y lo que nos muestra la literatura, y fíjense cómo aquí la literatura se adelanta a la ciencia, o sea, la intuición siempre va a precedir a la evidencia, siempre va a estar anticipándole. Es mostrándonos que en el ser humano es tan necesario olvidar como recordar. Ambas cosas son importantes. Necesitamos olvidar porque imagínense lo que sería la vida humana si nosotros recordáramos absolutamente todo y siempre estamos recordando, y entonces estamos metidos en nuestras penas, en nuestras tristezas, en nuestros sufrimientos, frustraciones, resentimientos. Por eso es necesario olvidar. Pero también es necesario, y esta es la otra cara de la moneda, lo que nos muestra Jorge Luis Borges, también es necesario recordar. Porque es que a partir de los recuerdos podemos reconstruir nuestro pasado, podemos saber de dónde venimos y podemos también de esta manera evitar repetir los errores del pasado. Entonces fíjense que por eso decíamos al principio que terminan siendo las dos caras de una misma moneda. La importancia del recuerdo y del olvido, que en esto de Jorge Luis Borges, que es un poeta que nos llevó por temas del laberinto, del tiempo, etcétera, de todas estas cosas muy abstractas, nos muestra que en sí se complementan y que ambas son necesarias e indispensables para la vida humana. Vamos a continuar nosotros desarrollando este tema porque hay mucho más que decir en lo que tiene que ver con la memoria, y vamos a desarrollar en una próxima ocasión los conceptos de memoria individual, memoria colectiva. Queremos invitarlo a que continúen navegando con nosotros. Invitamos nuevamente a que se suscriban a nuestro canal, a que activen la campanita de notificaciones, a que le den me gusta, que lo puedan compartir con un amigo. Y por favor, denos sus comentarios. Queremos saber qué piensan sobre estos temas. Nos vemos nuevamente.